Vamos a iniciar con la segunda parte de la unidad 5, seguridad de higiene y seguridad social. Bueno, los contenidos de esta segunda parte de la unidad trata justamente de la prevención de accidentes y de enfermedades dentro de las organizaciones, así como la responsabilidad que tienen las organizaciones con respecto a algunas de las funciones de la seguridad social. La seguridad, sostener la seguridad e higiene, es decir, preservar la salud psicofísica de los trabajadores dentro de los ámbitos de trabajo, es una obligación de las organizaciones y es una obligación que está contextuada en la ley. Hay diferentes leyes que ahora vamos a ver que brindan el marco legal para poder desarrollar este cuidado, el cuidado de accidentes y el cuidado de la salud de los trabajadores. Además, las organizaciones son agentes de recaudación. ¿Para quién? Para la seguridad social, en dos aspectos que son fundamentales, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la salud no, con respecto a las jubilaciones, em, retención del aporte jubilatorio de los trabajadores y además en lo que hace también en algunos otros aspectos que la seguridad social cubre a los trabajadores en los momentos vulnerables de su vida. Entonces, además, parte de la responsabilidad de estos empleadores también es el impacto ambiental que pueda provocar las organizaciones. Por lo tanto, esto implica toda una serie de funciones que deben organizarse, pensarse, organizar procedimientos al interior de las organizaciones. Bueno, en principio tenemos una ley marco que era de 1972, la 19.587, que da, bueno, de alguna manera da todo lo que es ley marco a los cuidados a los trabajadores. Por el otro lado, para los años 90 hubo una modificación, que es la ley de riesgo de trabajo, donde aparece una nueva institución, un nuevo instituto, que es el Instituto, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que funcionan como un seguro y hay una obligación de todas las organizaciones de contratar para cubrir a los trabajadores en caso de accidentes y además estas aseguradoras de riesgo de trabajo tienen funciones sobre la salud y los cuidados de los trabajadores mientras que dure su situación, es decir, en el caso de accidentes o en el caso de enfermedades profesionales. Por el otro lado, hay una obligación también de una participación y una obligación conjunta con respecto a los impactos que pueda tener en la vida y en la salud de un trabajador el hecho de sufrir un accidente laboral o una enfermedad laboral. En estos tiempos que corren, pues estamos con enfermedades como el coronavirus, que en la pandemia, ustedes habrán escuchado que justamente las ART cubren a los trabajadores que se enferman, bueno, en todo el periodo que esto implica de contagio y la recuperación de los mismos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, por supuesto, cuidar y preservar la salud psicofísica de los trabajadores, incluyendo el personal que es contratado, visitas, proveedores, como ustedes saben, todo aquel que pueda sufrir un accidente o una enfermedad en los espacios propios de la organización. Preservar los bienes de la organización y también el cuidado del medio ambiente. Eh, ¿Quiénes tienen obligación? Todos los puestos de trabajo en los distintos niveles jerárquicos tienen obligación con respecto a la seguridad y a la prevención de accidentes y enfermedades. La dirección, por supuesto, fijar objetivos, estrategias, planes, la alta gerencia y la gerencia media, bueno, establecer programas para que esos planes y objetivos se cumplan, para crear procedimientos, para que todos los trabajadores de una organización sepan cómo proceder en el caso de tener que cuidarse o en el caso de tener que actuar porque han sucedido accidentes o enfermedades laborales. La supervisión que controla y ejecuta esos procedimientos y controla los cumplimientos, ¿sí? Y después todos los niveles, obviamente,
todos aquellos que tienen niveles de decisión tienen obligación de control y los trabajadores tienen obligación sobre sus puestos de trabajo de cumplir con todas las pautas establecidas para sus puestos de trabajo, utilizar todos los elementos seguros necesarios y cumplir con todas las pautas y procedimientos establecidos. Es decir, hay una cadena de responsabilidades y controles que se desarrollan a lo largo de toda la organización. ¿Cuáles son los alcances de esta seguridad social, seguridad e higiene? Bueno, en principio es desarrollar programas, difundir esos programas, evaluar la eficacia, controlar, dirigir a los trabajadores y también estar atentos a las posibilidades por ejemplo, de contagios en caso de enfermedades, ¿sí? Establecer ambientes seguros de trabajo, que esto es lo que se debe desarrollar. ¿Dónde más uno encuentra que estas medidas de prevención? También en los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Porque todas estas medidas están contempladas en los convenios colectivos de trabajo y sobre todo cuando se establecen las condiciones de trabajo para cada uno de los puestos. ¿Qué son las políticas de seguridad? Bueno, en principio las políticas, como ustedes saben, son todas las normativas internas, todos los criterios para cumplir dentro de la organización y que lleven a sostener la salud psicofísica de los trabajadores. La responsabilidad frente a un accidente tiene que ver con, digamos, con la organización, por supuesto, siempre en última instancia, pero todos los implicados en una situación tienen que dar cuenta de haber realizado y haber seguido los pasos y procedimientos necesarios para que la gestión de seguridad se pueda llevar a cabo, ¿sí? Em, los accidentes de trabajo, se habla de accidentes cuando en realidad es el resultado de una interacción de múltiples situaciones dentro de un ámbito laboral. Em, los accidentes de trabajo tienen que ver con el diseño del puesto de trabajo, tiene que ver con las especificidades de los puestos, el medio ambiente, con los equipos que se utilizan, con los procesos, con los ritmos. Es decir, hay muchos elementos a tener en cuenta en el momento de que algo pueda salir mal o amenazar la salud psicofísica de los trabajadores. A su vez, también hay situaciones individuales, ¿sí? Que los trabajadores estén en condiciones físicas y psicológicas para llevar su tarea, hay que tener en cuenta la fatiga, su nivel de nutrición, su estado de salud, es decir, hay muchas situaciones que hacen que puedan generarse ya sea del ambiente de trabajo o de los trabajadores. Como concepción legal se define accidente de trabajo a todo hecho súbito y violento que se ha producido por el hecho o ocasión del trabajo o en el trayecto del hogar al trabajo o viceversa. ¿Sí? Ustedes saben que también se considera accidente de trabajo. Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta, bueno, las condiciones de seguridad, que tienen que ver con las instalaciones, la maquinaria, las herramientas, el uso de los elementos de seguridad de los trabajadores, los riesgos, porque bueno, hay trabajos, puestos de trabajos y organizaciones que tienen más riesgo que otros, sobre todo lo que tiene que ver con el uso de químicos, algunos elementos físicos, ¿sí? Exposiciones, cargas térmicas, radiaciones, gases comprimidos, el tema de iluminación, es decir, hay cuestiones físicas a tener en cuenta también, y también elementos biológicos, bueno, en este caso, por ejemplo, la pandemia, que sería el virus, el COVID-19, ese es un elemento biológico que puede producir condiciones inseguras dentro de un ámbito de trabajo. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta desde la gestión de la seguridad en las organizaciones es que los accidentes generan, digamos, la prevención de accidente genera un costo y que el hecho de que existan accidentes hay un costo mayor a tomar en cuenta. Por supuesto, bueno, todos los seguros y la ART, que son los seguros propios que una organización tiene que tener, más allá del seguro
em, por defunción o muerte, que es otro seguro obligatorio. Los costos directos, bueno, en principio tendrían todos los costos relacionados con un accidente, las pérdidas de tiempo por accidente, los seguros, la indemnización, la rehabilitación, la hospitalización, los honorarios médicos, es decir, todo lo que es costo directo, muchos de ellos cubiertos por la ART también, ¿no? Y los costos indirectos, pérdida de tiempo de otros trabajadores, daños a equipos, pérdida de producción por el resto del día o por un tiempo indefinido, daño en pérdidas de salario, pérdidas económicas de la familia, es decir, hay muchos costos que hay que tener en cuenta, es decir, el hecho de prevenir accidentes no solamente es un hecho de preservar la salud psicofísica, sino también que hay un impacto económico a tener en cuenta. Con respecto a los accidentes, bueno, los accidentes básicamente, esto es una cuestión sencilla, tenemos tres aspectos a tener en cuenta. Se pueden producir por actos inseguros, por condiciones inseguras o por ambos. Un acto inseguro es un trabajador que ejecuta mal su tarea, no siguiendo los procedimientos, no usando los elementos de seguridad necesarios, teniendo conductas no apropiadas para el lugar de trabajo, como pueden ser juegos o peleas, o utilizar herramientas o elementos que no son los propios para la realización de las tareas, por ejemplo, el uso de los celulares, las distracciones, violar normas de procedimientos de seguridad. Por el otro lado, tenemos condiciones inseguras, instalaciones inadecuadas, procedimientos inadecuados, señalización deficiente, herramientas en mal estado, iluminación inadecuada, ventilación inadecuada. Es decir, hay condiciones inseguras que también pueden generar accidentes. Es decir, o actos inseguros, donde tenemos que poner el acento en el trabajador y sus acciones, o por condiciones inseguras que ponemos en acento en las organizaciones y cómo las organizaciones gestionan la seguridad interna en una organización. Y después el riesgo, ¿no? Otra diferenciación es diferenciar un incidente de un accidente. Un incidente es un suceso imprevisto, pero que no altera el curso normal de una jornada laboral. Ahora bien, los incidentes también deben prestar atención, porque ello implica que si bien no causó un accidente, lo podría haber causado, ¿sí? Por eso las organizaciones llevan hacen un raconto de los incidentes y de los accidentes. Se debe llevar cuenta, aparte para poder investigar, sino también para poder prevenir. Los accidentes son sucesos imprevistos que alteran el normal curso de una jornada laboral, ya sea porque hay lesiones a los trabajadores o a terceros, o porque se han dañado las instalaciones. Y después hay un riesgo, que es el riesgo, es la probabilidad de que un accidente ocurra. Hay organizaciones y puestos de trabajo que tienen más riesgo que otros. Esto tiene que ver con los objetivos, está relacionado directamente con los objetivos organizacionales. Pero bueno, en fin, el cálculo de las probabilidades lo calculan las ART y por eso, digamos, los trabajadores pueden trabajar aún en organizaciones muy riesgosas porque se supone que todas las condiciones de trabajo están adaptadas para poder llevar adelante ese trabajo. ¿Qué podemos decir de la higiene laboral? Bueno, cuando hablamos de higiene, higiene es un término un poco antiguo, estamos hablando de la salud y de las enfermedades. Dentro de los ámbitos de trabajo, por supuesto, se pueden generar enfermedades laborales y hay distintos tipos de enfermedades que ahora las vamos a ir desarrollando. Están las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son enfermedades que son causadas por la realización de determinadas tareas en forma frecuente y repetitiva, es decir, tiene que haber una frecuencia en el desarrollo de determinadas tareas y hay un esfuerzo físico que provoca en los trabajadores ciertas dolencias. Esas enfermedades profesionales están ordenadas, hay un listado de enfermedades profesionales y son solamente las que existen, que obviamente es un listado que se va actualizando, son las que se consideran enfermedades profesionales. Las enfermedades del trabajo son enfermedades que pueden generarse en un contagio, como podría ser, digamos, cualquier otro tipo de contagio dentro de los ámbitos laborales,
pero que no provocan, digamos, no son enfermedades profesionales. Después están las enfermedades inculpables, que son todas aquellas enfermedades que pueden tener los trabajadores, que en realidad no hay forma de encontrar un origen, como puede ser una gripe, digamos, una gripe común, ¿no? Resfríos, digamos, que tienen cierto nivel de contagio, pero en realidad no son enfermedades que, bueno, que pueden, cualquier persona puede sufrir. Después tenemos algunas cuestiones que tienen que ver con los puestos de trabajo, las fatigas, que a veces tiene que ver con los puestos de trabajo, a veces tiene que ver con las condiciones de trabajo, las jornadas extensas o en determinados momentos. Psicopatías y sociopatías tienen que ver con enfermedades que pueden generarse en determinados trabajadores y que hay una cierta, digamos, hay una cierta carga o responsabilidad del ambiente laboral por un lado o de los vínculos, por eso las sociopatías, ¿no? Los vínculos laborales dentro de las organizaciones. Hay todo un área que se llama medicina de trabajo, que tiene que ver con las, digamos, cubrir a los trabajadores en todo lo que hace a las enfermedades y hay ciertas obligaciones también de las organizaciones con respecto a los chequeos y el cuidado que deben tener los trabajadores sobre su salud y ciertas obligaciones, por supuesto, ¿no? Los seguimientos de estas enfermedades, ustedes saben que los trabajadores en cuanto a la salud, por un lado están cubiertos por la RT frente a las enfermedades profesionales o las enfermedades que puedan generarse dentro de determinados ámbitos laborales. Por el otro lado, están las obras sociales, que son instituciones conducidas y organizadas por las obras sociales, y después también están las obligaciones que tienen los trabajadores, por ejemplo, para hacer determinados chequeos, como pueden ser los, todo lo que tiene que ver con los exámenes, ¿sí? De los trabajadores, y que permite que los trabajadores mantengan su estado de salud, ¿sí? Em, Ahora vamos a volver sobre esto y un concepto importante es este concepto de ergonomía. Ergonomía es una técnica, digamos, es una línea de trabajo, es un área donde distintas ciencias aportan y dentro de la ergonomía lo que se cuida es al ser humano en relación con el ambiente laboral, los cuidados que deben existir y los cuidados que deben tenerse sobre las máquinas o herramientas que utilizan los trabajadores para que no afecten su salud, ¿sí? Por eso hay algunos elementos ergonómicos, se les llama a determinadas herramientas, que para que los movimientos que uno tiene que hacer al manipularlas no afecten la salud de los trabajadores. En lo que es a la medicina preventiva, dentro de las organizaciones, todo lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades es una de las obligaciones de las organizaciones, ¿sí? Hacer determinados chequeos, cubrir, porque en el fondo también lo que está haciendo es evitar que los trabajadores se vean afectados por el uso, por la frecuencia en determinados ámbitos de trabajo, ¿sí? Con respecto también hay una obligación de tener servicios de salud ocupacionales en internos, hay obligaciones de tenerlos internos y externos. Em, Instalar en las empresas médicos, enfermeras o profesional de la salud para el cuidado de los trabajadores y también externo es, que no es obligatorio, pero que muchas organizaciones lo tienen, es contratar a algunos médicos, por ejemplo, contratar servicios de medicina para el control de los trabajadores cuando tienen que ausentarse por enfermedades. Con respecto a
los servicios de medicina del trabajo, em, si hay más de 150 trabajadores en una organización, tienen la obligación de tener un servicio médico o de enfermeros en la organización. Bueno, acá hay una tabla que es lo que dice más o menos a partir de 150 trabajadores en una organización, deben tener una cierta cantidad de horas de servicios médicos dentro de la organización. Y así sucesivamente, a medida que la organización es más grande y tiene más trabajadores, más son la cantidad de horas que deben cumplirse dentro de las organizaciones. Estos servicios médicos son para todas las situaciones que puedan generarse dentro del ámbito laboral. Además, los servicios externos de medicina del trabajo lo que suelen hacer es controlar el ausentismo en el consultorio, control de ausentismo domiciliario, el seguimiento de enfermedades profesionales, los programas de vacunación, los exámenes previos a, digamos, a un ascenso, por ejemplo, o los exámenes después de una ausencia prolongada, una licencia prolongada. Y estos son los servicios externos de medicina laboral. Obviamente, los servicios externos de medicina laboral no es obligación que los trabajadores, que las organizaciones los contraten, ¿sí? Los suelen contratar, depende de la cantidad de empleados que tengan, pero para el seguimiento de situaciones puntuales. Con respecto a qué es lo que puede estar afectando la salud de los trabajadores, bueno, una carga física que pueden generarse, puestos de trabajo donde obliga a una persona muchas horas en una misma posición o al revés, estar en continuo movimiento, ascenso y descenso de escaleras o estar muchas horas de pie, son todas situaciones que pueden afectar la salud. Una carga mental, hay una sobrecarga de elementos perceptivos, cognitivos, afectivos involucrados en una actividad, ¿sí? Por ejemplo, con lo que puede ser, no sé, la medicina en los terapistas intensivos, ¿sí? Que son situaciones muy extremas, de mucha carga y de una necesidad de ser muy efectivo en poco tiempo. La fatiga es otra cuestión que suele afectar la salud. La fatiga, como lo mismo que los accidentes, puede darse por situaciones ambientales o por situaciones propias de los trabajadores. Los riesgos psicosociales, bueno, se incluyen aquí aspectos globales de la organización y su contenido de trabajo. Entre ellos tiene que ver la jornada de trabajo, los ritmos de trabajo, el nivel de automatización, la comunicación, los estilos de conducción. Como ustedes verán, es muy variada las variables que pueden estar influyendo en los trabajadores o en un ambiente de trabajo y que sea potencialmente riesgos psicosociales. Em, Algunos elementos que se suman a esto son el moving, el burnout o el estrés. Son situaciones diferentes que recién ahora se están reglamentando. El moving tiene que ver con el acoso en los ámbitos laborales. Como ustedes saben, hay toda una legislación que penalice el acoso en los ámbitos laborales. El acoso tiene que ver no solamente el acoso sexual, sino el acoso en función de la autoridad, ¿sí? Por el otro lado, tenemos el burnout, que es el síndrome de desgaste mental, ¿sí? Que tiene que ver en muchas organizaciones esto se da en determinados puestos de trabajo y tiene que ver con la excesiva responsabilidad o la excesiva carga de trabajo, la excesiva necesidad de toma de decisiones en el corto plazo. Por el otro lado, el estrés, que es digamos, es un cansancio generalizado que puede producir determinadas otras enfermedades. De todas maneras, el estrés es como un síndrome muy generalizado y que tiene tantísimas causas que no están, digamos, que en sí el estrés no es tomado como enfermedad profesional, ¿sí? Porque puede surgir de muchísimas causas.
Bueno, con respecto a las enfermedades profesionales, volvemos a decir, son las enfermedades que constituyen un grupo muy amplio de enfermedades. El causal es el puesto de trabajo, donde produce algunas enfermedades cardiovasculares relacionadas con la alta tensión, enfermedades musculoesqueléticas como los dolores en regiones lumbares para aquellos que están en determinados esfuerzos físicos, por ejemplo, choferes de colectivos suelen tener este tipo de enfermedades, es decir, el tema de los docentes y las cuerdas vocales suele ser en otros una causa de enfermedad profesional. Las posturas, la forma de trabajo. Después están las enfermedades psicosomáticas y enfermedades relacionadas con impactos del ambiente laboral. Por el otro lado, otro de los temas es la seguridad social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la seguridad social? Bueno, en principio de la garantizar a los trabajadores sus derechos en los momentos más vulnerables de su vida, que los momentos más vulnerables de su vida suelen estar relacionados con la enfermedad, con la pérdida de trabajo, con, bueno, lo que puede suceder con su familia y con la vejez, ¿sí? Y cada uno de estos momentos genera, hay un convenio de la OIT, el convenio 102, que dice que hay que prestar a los trabajadores asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, prestaciones por desempleo. Yo quiero decirles que la Argentina cumple con todas estas pautas pero la cumple, o sea, cada país se organiza, algunos los cumplen todos, otros no. En nuestro caso, todo lo que es asistencia médica, bueno, por un lado tenemos el tema de accidentes laborales, está cubierto por la ART y las organizaciones, el tema de las enfermedades inculpables, las obras sociales, y está el Estado también con su atención gratuita. Con respecto a las prestaciones monetarias por enfermedad, están todas las licencias que se generan dentro de los ámbitos laborales, licencias en relación a las enfermedades. Prestación por el desempleo, bueno, hay un seguro de desempleo, prestaciones de vejez es el sistema jubilatorio, que ahí las organizaciones tienen que garantizar, esto lo vimos en remuneraciones, el aporte patronal y el aporte de los trabajadores para la caja de jubilaciones, ¿sí? Para el ANSES en nuestro caso. Prestaciones en caso de accidente, ya dijimos. Prestaciones familiares, tiene que ver con la cobertura a toda la familia y también con institutos que se crean, como puede ser la asistencia por hijo, la asistencia por casamiento, por nacimiento, bueno, todas esas situaciones que están cubiertas con una suma monetaria. Prestaciones de maternidad, bueno, tenemos la licencia por maternidad, prestaciones de invalidez, esto es todo lo que se genera en función de los impactos que puede haber tenido en un trabajador, el de haber sufrido un accidente o una enfermedad profesional, y poder establecer la pérdida de ese potencial laboral y por lo tanto se generan las prestaciones por invalidez. Y después las prestaciones a los sobrevivientes, que son todo lo que tiene que ver con los seguros por muerte del trabajador, que generalmente tiene a su familia, digamos, es un seguro que se destina a la familia de los trabajadores, ¿sí? Con respecto a la seguridad social, bueno, la seguridad social tiene una universalidad de cobertura. Nosotros en este caso estamos hablando de los trabajadores y por supuesto, básicamente estamos hablando de los trabajadores formales, ¿sí? Porque de todas maneras, el resto de los trabajadores no están, digamos, formalizados y en relación de dependencia. La igualdad y equidad en la uniformidad del trato, la solidaridad, ¿qué es esto de la solidaridad? Que todos aquellos, las organizaciones también aportan para cubrir a los trabajadores en estos momentos de vulnerabilidad. Bueno, el sistema de seguridad social en la Argentina para los trabajadores, las asignaciones familiares, los seguros de desempleos, las coberturas de riesgo de trabajo, la cobertura de salud y la cobertura previsional de jubilaciones y pensiones. Ustedes van a ir viendo que, sobre todo a nivel informativo, tienen los distintos tipos de cobertura
y esto implica que los trabajadores deben estar cubiertos, se debe cuidar su salud psicofísica, se deben generar al interior de las organizaciones todos los procedimientos adecuados para que esto suceda, deben ponerse a disposición de los trabajadores todos los elementos para llevar sus tareas seguras, y cuidar la salud y prevenir los accidentes. Y por el otro lado, también está la cobertura hacia la vejez, hacia la discapacidad permanente, hacia el fallecimiento, que es parte de la cobertura previsional y es parte también, entre ellos, la pensión también, no solamente la jubilación, sino después la pensión en caso de que el jubilado fallezca hacia el cónyuge que sobrevive, ¿sí? Que pueda seguir cubriéndose con un porcentaje de esa pensión. Bueno, con esto damos por finalizado esta segunda parte de la unidad 5 y continuamos con el resto de las unidades. Hasta luego.